Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, clase 13. El día de hoy nosotros podemos ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 12 voy a leer. Así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hasta el versículo 14 he leído. Apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta hacia la iglesia de Roma. En esa época todavía no estaba establecida una iglesia grande, sino que cada casa estaba uniéndose entre los salvos. Por eso un día yo tenía curiosidad. ¿Qué tipo de persona estaba participando en casa diferente de los hermanos que estaban viviendo en Roma? Por eso, investigando la palabra de Dios, yo podía darme cuenta por medio de Romanos capítulo 16. Ya, veamos esta palabra. Romanos capítulo 16, el versículo 1, así dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. También, como dice el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ya, entonces, el capítulo 16 de Romanos está hablando cada uno de los que vivían en Roma entre los salvos. No solamente sale estas personas, sino también va a seguir atrás. Por eso yo quisiera tocar el tema de dos grupos. Uno es Febe. Esta mujer había recibido la salvación a través de la predicación del apóstol Pablo, porque sale un nombre, se llama Cencrea. Cencrea es una ciudad cerca de Corinto. Entonces, mientras tanto que estaba viajando a Corinto, una vez apóstol Pablo se cruzó esa ciudad, Cencrea, se encontró Febe. Esta mujer, después de recibir la salvación, en su corazón fue cambiado bastante. Además, pasando tiempo, ella podía ser establecida en la iglesia como diaconisa. En esa época, en la época de apóstol Pablo, no cualquier persona podía ser diaconisa.
Por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén estaban uniéndose uno de como 3,000 personas, porque apóstol Pedro, cuando predicó la palabra de Dios, una vez 3,000 personas escucharon el evangelio, aceptaron. Y otra vez 5,000 personas por ahí escucharon. Por eso nosotros podemos imaginar que en la iglesia de Jerusalén habían unido bastante personas, como 1,000 de personas. Pero solamente 7 diáconos fueron establecidos en la iglesia de Jerusalén. Comparando de este porcentaje, entonces, esta diaconisa Febe, es decir, que estaba teniendo mucha fe. Además, después de recibir la salvación, ella estaba sirviendo a Dios, sirviendo al Evangelio, a la iglesia. También apoyó en la vida pastorear del apóstol Pablo. Por eso él dice que así, dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así dice. Entonces, ayudar. Nosotros solamente podemos pensar sobre ofrenda para Dios. Pero en esa época, en la época de apóstol Pablo, a menudo él necesitaba usar dinero. Imagínense, para viajar, al llegar a otra ciudad, para quedarse en un lugar de alojamiento, comiendo, predicando. Además, él estaba trabajando como curtidor, pero no todos los días estaban trabajando, sino que algunas veces sin trabajo, sin ganancia, estaba predicando. Yo creo que Dios está permitiendo a los salvos, después de recibir la salvación, se siente como instrumento de Dios. Por eso, cuando Dios establece su siervo como evangelista, pastor, misionero, ellos deberían enfocar hacia evangelización, predicando, viajando, enseñando la palabra de Dios a la gente. Y luego, entre los hermanos, después de recibir la salvación, debería apoyar sobre la vida del predicador como evangelista, pastor, también misionero. Después de recibir la salvación, iniciando a congregar en la iglesia, entre ellos pueden dar diezmo, pueden ofrendar. Entonces, porcentaje de mayor debería usar sobre misión. Sabe que nuestra misión Buenas Nuevas inició desde como 1976 a través del fundador pastor Oksupak, que fundó Misión Buenas Nuevas en Corea del Sur. Desde aquel tiempo inició a establecer una escuela misionera, se llama como Bible College, como seminario para establecer a los siervos. Pues Pastor Oksupak, durante casi como 50 años, están enseñando a los seminaristas. Por eso cada generación estaba ingresando algunas veces 10 personas, algunas veces 5 personas, algunas veces 20 personas. Entonces, hasta ahora, ¿cuántas personas estaban aprendiendo? También entre ellos, ¿cuántas personas fueron enviadas al mundo? Según mi entendimiento, en Corea del Sur hay como 400 pastores de Misión Buenas Nuevas en Corea, y luego al mundo, entre 94 países, entre los coreanos misioneros, más de
300 misioneros. Entonces, ¿desde en qué año estaba iniciando enviar misionero al mundo? Desde 1989. Entonces está pasando solamente más o menos 32 años. Entre 32 años multiplicó en gran manera. Casi primera clase de misión en el mundo está funcionando. No solamente existe entre los misioneros del mundo, sino que cada misionero cuando llega a diferentes países, iniciando establecer seminario para enseñar a los discípulos. Por eso hoy en día, como en total más o menos más de 2,000 pastores, misiones de nativo. Significa que cada país estaban establecidos muchos pastores, misioneros, también evangelistas. Entonces, hoy en día, mucha iglesia no hay los jóvenes. Porque se disminuyó de cantidad, porque los jóvenes les gusta irse al mundo, porque estaba muy aburrido del culto, perdiendo. Como nosotros sabemos, observando la historia de la iglesia en Europa, hace uno de 100 años atrás, 200 años atrás, estaba funcionando muy bien evangelización a través de los siervos. Pero pasando tiempo, la iglesia de Europa, la iglesia evangélica, se fracasó. Hoy en día, no mucha iglesia está uniéndose con los jóvenes, adolescentes. ¿Por qué? Solamente se quedaron entre los abuelos. Esta corriente estaba pasando a Estados Unidos, también pasando 30 años más, está corriendo en Corea del Sur. Es decir, que se disminuyó cantidad de los creyentes en Corea del Sur más que antes. En el año 1980 por ahí, como si fuera explotación, y mucha gente, 1,000 de personas estaba confiando en Dios, creyendo en Dios por la pobreza. Pero cuando uno que estaba ganando mucha plata, como cada mes más de $2,000, $3,000, además se descansa el día sábado, entonces viaja, cada sábado viaja a otra ciudad y luego se queda allá. Entonces no va a participar en la iglesia de domingo. Se disminuyó mucha cantidad, pero hay una curiosidad en nuestra iglesia, porque Pastor Roksuba fundó una organización de los jóvenes, se llama International Youth Fellowship, se llama IYF, en español, Fraternidad Internacional de Jóvenes del Mundo. Cuando fundó esa organización en Corea del Sur, al iniciar esta organización, IYF, se unían 50 universitarios de nuestra misión. Es todo. Entre 200 iglesias, convocando a la iglesia que llegue entre los universitarios, en total, ¿cuánto? 50 universitarios. ¿Es poco o mucho? Poco, porque mire, ni un
universitario de la iglesia existía, sino que como uno entre 5, 3 iglesias. Pero Pastor Oxovan estaba explicando. Nosotros tenemos la voluntad de Dios, el proyecto de Dios. Dios va a bendecir esta organización, IYF, pasando tiempo, será más grande que todas las organizaciones de los jóvenes del mundo. ¿Quién iba a creer? Ahora solamente se quedó 50 universitarios, entonces, ¿cómo va a creer que va a ser número 1 de la organización entre todos? No. Desde aquel tiempo estaba iniciando convocar a los misioneros temporales. Una convocatoria dejando estudio de 1 año de universidad, enviando al mundo para aprender diferente idioma, para intercambiar cultura, para enseñar coreano, también para aprender la fe. Fueron establecidos uno de 12 personas, 11 o 12 por ahí. Y luego ellos fueron enviados al mundo pasando 1 año. Cuando regresaron a Corea del Sur, ellos tenían muchos testimonios. 100% ellos ya estaban hablando diferente idioma, español y también de otros países. Y luego estaban testificando que Dios les ayudó. También, mientras tanto que ellos estaban enseñando coreano a los jóvenes estaban escuchando la palabra de Dios, cambiaron de la vida de ellos. Por eso, próximo año, convocando a los jóvenes, se ingresaron uno de 55 personas para hacer misionero temporal. Y pasando tiempo, ya cuando regresaron del mundo, pasando de 1 año, ellos, entre misioneros temporales, muchos jóvenes querían ser misioneros. Por eso ingresaron en la escuela misionera para ser misioneros. Por eso hoy en día entre los misioneros del mundo, entre 94 países, como 200 misioneros eran misionero temporal. Ahora está dirigiendo cada país. Y luego próximo año 111 que fueron enviados al mundo. No solamente de nuestra iglesia, convocatoria al mundo de Corea del Sur. Por eso, entre los universitarios, sin relación de nuestra misión, se inscribieron, ingresaron. Fueron enviados al mundo, también se cambiaron de sus vidas. No todos 100%, pero la mayoría de gente estaban contactando con nosotros. Y luego 220 personas. Y próximo año 400 personas. Y pasando cómo está manteniendo cada año 400 universitarios fueron enviados al mundo. Creo que hasta ahora, como ¿cuánta generación? 17 generación. Ahora está llegando 17 años, se llama 17 generaciones, multiplicando cuántas personas, más de 5,000 entre los universitarios fueron enviados al mundo. Pregunte a otra organización que está tratando a los jóvenes, ¿dónde existe en este siglo? Es una sorpresa. Por eso con este nombre, organización se llama IYF, estamos preparando campamento mundial. Desde 29 de julio hasta 1 de agosto, por medio de online. Por eso estamos invitando a ustedes. También espero que inviten ustedes a los jóvenes. Significa que hoy en día a los jóvenes les gusta
bailar, les gusta saber cosas, muchas cosas del mundo. Por eso nosotros estamos preparando sobre cultura, intercambio de cultura, de danza, canciones, etcétera, etcétera. Porque esta organización no es organización religiosa, sin relación de religión. Pero ahí charla la palabra de Dios. Por fin llega la palabra de Dios. Por eso se cambia. Significa que después de recibir la salvación, cada uno está teniendo el deseo de servir al Señor. Diaconisa Febe estaba teniendo este deseo. Yo recibí la salvación. Yo quiero servir a la iglesia también. Yo quiero servir al siervo de Dios. Por eso apoyó con gran cantidad de dinero. Cada momento estaba apoyando en la vida de apóstol Pablo. Por eso apóstol Pablo estaba hablando. Ayudó, dice. Por eso apóstol Pablo estaba presentando entre todos los que están saliendo nombre de la iglesia de Roma. Primero nombre era Febe, diaconisa Febe. Yo voy a enviar a diaconisa Febe a ustedes. Espero que ustedes acepten, también ustedes apoyen en la vida de Febe, porque ella ya había ayudado a la iglesia y también a mí. Entonces, imagínense, ¿qué tipo de persona es diaconisa Febe? Si hubiera vivido solamente para sí mismo, para ganar mucha plata para sí mismo, entonces, apóstol Pablo, ¿para qué es necesario presentar tal persona ante la iglesia? ¿Es cierto o no? Significa que en el corazón de diaconisa Febe, con toda la vida, ella quería servir a la iglesia, a Dios, también al siervo de Dios. Así tenía relación Febe y el apóstol Pablo. También otro grupo, como dice el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que aparece ¿dónde? Hechos capítulo 18, el versículo 2. Busquemos un poco más. ¿Quién es ellos? 18. Hechos capítulo 18. Ya leo. El versículo 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que disculpe. Porque cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así dice. Es una curiosidad, es que matrimonio de Aquila estaba viviendo ¿en dónde? En Roma. Descendiente de tribu de Judá, por eso es judío, pero él estaba viviendo tranquilamente. Pero de repente se levantó un emperador, se llama Claudio, de Roma. Este hombre estaba dando orden. Todos los judíos tienen que salir de Roma. Wow. Es decir, que rechazó
a los judíos de Roma. Creo que ellos ya estaban teniendo mucha dificultad de vivir, porque imagínense, durante muchos años estaba viviendo en una ciudad como Santiago, pero de repente presidente sí manda una orden, dice que los extranjeros tienen que salir de Santiago, fuera hasta Arica. Entonces ya, ¿cómo nosotros podemos escaparnos? Así tenía dificultad en la vida de matrimonio de Aquila. Pero ellos cuando llegaron a Corinto sin saber nada, pero se encontraron ¿quién? El siervo de Dios, el cual es apóstol Pablo. Porque era mismo trabajo de tienda, escutidor para hacer tienda. Mientras tanto que ellos estaban trabajando juntos, pero cada sábado, el día de reposo, apóstol Pablo estaba visitando sinagoga. Sinagoga es que fuera del templo de Jerusalén, entre los judíos estaban haciendo como si fuera edificio para hacer oración, teniendo culto al Señor. Por eso cuando apóstol Pablo fue a sinagoga, entonces matrimonio de Aquila y Priscila se fueron juntos. Poco a poco estaban escuchando la palabra de Dios. Al entender el Evangelio, que Jesucristo limpió todos sus pecados, Jesucristo murió por sus pecados. En aquel entonces, en el corazón de Priscila Aquila, habían decidido para morir. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. Es muy importante. Veamos, así dice, Romanos capítulo 16, el versículo 3 y 4, así dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Expusieron su vida por mí. Entonces, ¿cómo puede surgir en una persona que recibe la salvación como si fuera Aquila yo? Entonces yo estoy pensando, siervo de Dios, apóstol Pablo es muy precioso, por eso yo quiero poner mi vida para servir al siervo. Si estuviera cada iglesia de ustedes entre los pastores, tal persona siempre va a observar ambiente de la iglesia, siempre va a observar la vida de los pastores. Y cuando también tenga dinero y también puede ofrendar, puede apoyar, puede servir. ¿Quién puede controlar el corazón de los hermanos? No por orden. Ya usted recibe la salvación, pero tiene que servir a mí. Absurdo. ¿Quién acepta esta palabra? No acepta. Además, alguien puede decir que ya recibe la salvación, por eso siendo justo ya tiene que dar diezmo, tiene que ofrendar al Señor. Aunque enseña, habla, pero sin tocar el corazón de un salvo, entonces ¿cómo puede servir al Señor? Es muy curioso. Es cierto. Entre todos los pastores de Misión Buenas Nuevas, prohibido de trabajar, ganar dinero. ¿Sabe eso? Entre todos, desde fundador Pastor Usuba hasta nosotros, prohibido de hacer negocio. Ni podemos trabajar. Porque cada uno si podemos conseguir trabajo, yo también puedo ganar mucha plata en Santiago de Chile. Pero es prohibido, porque solamente tiene que pensar, predicar la palabra de Dios. Si hay tiempo, tiene que predicar, nada más.
Se llama vivir por la fe. Cuando nosotros tenemos cuarentena, ya durante 4 meses no hay gente que viene a la iglesia, ya no hay culto, solamente por medio de plataformas de internet estoy haciendo culto. Entonces, ¿quién puede apoyar en nuestra vida? Humanamente, yo tengo que morir por hambre. Porque no hay apoyo de Misión Central de Corea del Sur, no. Pero ayer yo recibí un texto. Una señorita dice que, pastor, yo estaba durmiendo, de repente llegó sueño. Que apareció, usted estaba predicando en una ciudad humilde, cuando ingresa usted en la casa muy y pequeña y donde viven muchos pueblos humildes. Entonces estaba observando en mi sueño y confirmando que usted tiene deseo de predicar, pero tiene mucha dificultad de vivir. Y luego me desperté. Y le dijo que por causa de eso yo voy a ofrendar a usted. Así decía. Aunque no será mucha cantidad, no importa. Sino que esa señorita no de nuestra iglesia que está congregando, sino que está aprendiendo la palabra de por mí. Pero de repente me envió texto, pastor, quiero ofrendar. Así dice. Nunca había pedido nada, petición de ofrendar a mí, no. Pero Dios toca en el corazón de alguno. Significa que Dios está vivo para trabajar en nuestra vida. Por eso, yo veo que en la vida de apóstol Pablo siempre manifestó buena obra de Dios. Dios estaba tocando en el corazón de diaconisa Febe para que apoyara en la vida de apóstol Pablo, para que se sirviera a la iglesia. En aquel entonces, diaconisa Febe sería muy feliz. Sí, Señor, si Dios me da ganancia, yo voy a apoyar sobre evangelio, sobre la vida de siervo de Dios. Así apoyó. Y luego, por fin, apóstol Pablo ya presentó diaconisa Febe que está llegando a Roma, que reciba, también que ayuden a ella. Ya, leyendo esta palabra, ¿no? Estaba muy feliz. La verdad que Dios, cada siglo, cada año, cada momento, estaba tocando en el corazón de una salva, para que su corazón, que tenga el deseo de servir a la vida de siervo de Dios, para servir a la iglesia, para esparcir el evangelio al mundo. También está poniendo su vida de matrimonio de Priscila, Aquila. Ellos estaban poniendo la vida. Entonces, imagínense, poniendo su vida para morir al siervo de Dios, sirviendo al evangelio. Entonces, ¿por qué no es necesario ayudar al siervo de Dios? Creo que sí. Cuando gana, entonces apoya, envía dinero y también servía. Significa que nosotros cuando aprendemos Romanos desde capítulo 1 hasta capítulo 5, estaba explicando sobre el pecado, sobre el juicio de Dios, sobre la ley, también sobre la justicia de Dios, también sobre la salvación. Anoche nosotros empezamos Romanos capítulo 6, donde sale la vida de creencia del salvo.
¿Cómo tiene que considerar? Ya veamos, Romanos capítulo 6. Así dice, el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así pregunta. Ya, si hubiera sido bautizado juntamente con Jesucristo, ya nosotros fuimos bautizados juntamente con la muerte de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que entender esta palabra. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Ya nosotros habríamos muerto juntamente con Jesucristo. Aunque nosotros no morimos físicamente, pero por la obra de Dios, ya nosotros juntamente con Jesucristo fuimos crucificados. Ya un muerto, ¿hay más juicio? Está muerto, ¿cómo puede condenar? ¿Cómo puede juzgar? Otra vez, ya está muerto. Por eso nosotros podemos vivir con la fe. El versículo 4, como dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es vida nueva? No por nuestra voluntad ni por nuestro deseo carnal, sino que para cumplir la voluntad de Dios, marchando por la fe. Eso es la vida nueva. Por esa razón, el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. También como dice el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo. Aunque estamos viviendo, pero nosotros podemos considerar que como si fuera que nosotros hemos sepultado juntamente con Jesucristo. Tenemos que creer que está vivo Jesucristo en nosotros, en mí. Entonces Jesucristo si vive en mí, entonces Jesucristo, ¿qué quiere que yo haga? Preguntemos. Jesucristo, ¿qué quiere que yo haga? Solamente Jesucristo tanto quiere que yo predique buena noticia. Jesucristo quiere que yo camine en el camino del Señor. Jesucristo quiere que yo explique la justicia de Dios. En aquel entonces Dios va a bendecir. Ya como dice Jesucristo, buscad de primero la justicia de Dios y el reino de Dios. Mientras tanto que nosotros predicamos el evangelio, mientras tanto que estamos esparciendo la palabra de Dios con la justicia de Dios, Dios va a proveer lo que yo como, lo que yo visto, lo que yo tomo, toda la vida. Él tiene que ser responsable de mi vida. Por después de recibir la salvación desde 1990 hasta ahora, 2020, casi 30 años, durante 30 años Dios me daba mucha bendición. Nunca había ayunado nada. Qué raro, ¿no? Nunca podía ayunar por falta de alimentación. Aunque yo no trabajo, aunque no hay ganancia, solamente yo predico la palabra de Dios, Dios me sustenta. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios, no solamente teoría lo que estamos enseñando,
sino que Dios está vivo. Por eso, nosotros estamos presentando ante todos los pastores con la organización se llama International Youth Fellowship, IYF. 1000 de jóvenes se están uniendo. Porque nosotros tenemos programa enseñando sobre educación e intelecto, enseñando la palabra de Dios. También por medio de convocatoria a los jóvenes enviando al mundo. Entre muchos universitarios están viviendo diferentes países. Cuando regresan, se cambian sus vidas. Por ejemplo, una persona voy a presentar ante ustedes. Cuando yo vivía en Asunción de Paraguay, un día un joven que tenía 18 se me acercó de repente. Pastor, ¿es usted pastor de la iglesia Misión Buenas Nuevas? Hace un año yo conocí, pero nunca yo he venido acá. ¿Quién es usted? Yo soy Augusto. Entonces, ¿cómo conocía nuestra iglesia de Asunción de Paraguay? Hace un año, un hombre que conocía su iglesia me presentó sobre el libro de Pastor Oxubag en internet. Por eso yo descargué, leí el libro de Pastor Oxubag sobre el perdón de los pecados y nuevos nacimientos. Leyendo, yo entendí sobre la salvación. Porque ahora está apareciendo, hace un año atrás ya había conocido nuestra iglesia, porque dice que mi amigo que me presentó su iglesia, hasta que tenga 18 años, no tiene que irse a la iglesia Misión Buenas Nuevas. Así me dijo. Pues cumpliendo edad, 18 años, que no me molesta mi madre, padre, entonces yo presento. Está bien. Entonces, yo no sabía de su vida anterior. Según él dice que cuando era adolescente, su padre y madre se divorciaron. Cuando se divorciaron, su padre y madre ya llegó gran daño de corazón. Por eso él y su hermano menor, también su hermana menor, ya fueron a la casa de su abuelo. Pero pasando tiempo, su madre se casó con padrastro y luego regresaron en la casa. Pero pasando tiempo, a menudo estaba peleando entre matrimonio de su madre. Pero a menudo estaba amenazando padrastro a la familia, sacando pistola y amenazando. Entonces, siendo adolescente, fue afectado grandemente su corazón. Y luego, desde aquel tiempo ya no quería conversar con su madre ni su amigo, solamente se quedaba en su habitación. Apenas solamente fue a la escuela, pero no quería hablar. Teniendo gran miedo de morir, y congregando en la iglesia, pero estaba teniendo dificultad. Por eso un día yo le presenté a Augusto. Yo quisiera presentar ante usted un buen programa que va a realizar Campamento Mundial de IYF en Corea del Sur. Que vaya. Siendo como universitario, él dice que, pastor, yo no tengo plata para comprar el tiquete de avión. Está bien, voy a ayudar. Invite a su madre. Ella vino a nuestra iglesia. Yo le presenté, señora, debería invertir mucha plata para Augusto, porque él tanto quiere participar en el campamento mundial de IYF en Corea del Sur, que apoye. Ella estaba calculando. Está bien, yo voy a enviar 2 hijos. Uno es Augusto, otro es Alejandro. Está bien. Comprando tiquete de avión cada uno como $2,000, ¿no? En total $4,000. Pagando entrada, participación, etc. Durante casi 3 semanas se quedaba en Corea del Sur. En esa época llevaba como 3 semanas de campamento de los jóvenes. Pero pasando 3 semanas, cuando regresó este joven,
fue cambiado totalmente diferente que antes. De repente él salió del culto para testificar. Empezó a testificar durante 30 minutos. Yo estaba sentado atrás del púlpito y estaba escuchando. Estaba muy sorprendido porque él nunca quería presentar ante la gente. ¿Por qué? Por afecto de familia, ya fue dañado su corazón. No quería presentar ni quisiera hablar con otra persona. Pero al llegar a Corea del Sur, solamente utilizó coreano, inglés. Pero por la gracia de Dios, él aprendió inglés desde niño. Aunque no conversó mucho, pero aprendió. Pero desde aquel tiempo, durante 3 semanas, empezó a hablar inglés. Desarrolló bastante hablar inglés. Por eso yo le dije, después de terminar el testimonio, Augusto, desde hoy usted tiene que ser maestro de la enseñanza de inglés a los jóvenes de nuestra iglesia. ¿Se puede? Sí. Y luego, pasando como uno de 2 años, él también podía ser misionero temporal de 1 año en Corea del Sur. Aprendió coreano. Él habla francés, español, inglés, coreano, también guaraní, porque es de Paraguay. Y luego él dice que ya Dios me cambió mi vida. Yo voy a ser presidente de Paraguay. Wow. Por eso él fue a Estados Unidos aprendiendo de la carrera de la Universidad de Estados Unidos. Ya se graduó todo. Ahora está viviendo en Asunción de Paraguay, aunque todavía no fue establecido como presidente, pero en su corazón tiene deseo de ayudar a los pueblos de Paraguay. ¿Quién cambió el corazón de ese muchacho? Dios. Nosotros tenemos mucho testimonio de lo que está cambiando la vida de los drogadictos, jóvenes, adolescentes que tenían problemas. ¿De dónde venía este cambio verdadero? Por la palabra de Dios. Ya, volvamos. Romanos capítulo 5. Así dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Significa que la Biblia nos enseña claramente de dónde viene el pecado. Por medio de un hombre, que era Adán. A través del pecado de Adán contaminó. Todos los hombres del mundo fueron pecadores. El versículo 19 del mismo capítulo, Romanos capítulo 5, el versículo 19, así dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando yo era joven, que me sentía como pecador, siempre me sentía pecador. Porque yo quería cumplir el mandamiento de Dios durante 10 años. En aquel entonces, leyendo Biblia, solamente me veía por mi vista Romanos capítulo 3, el versículo 10. Solamente se quedó un versículo en mi corazón. No hay justo ni aún uno, nada más. No se veía otra palabra. No hay justo ni aún uno. Esa es la verdad, eso es la palabra de Dios. Porque cuando nacen en este mundo la gente, en el tiempo de nacimiento, todos son pecadores. Pero Romanos capítulo 5, el versículo 19 dice que por la obediencia de uno, ¿de quién? De Jesucristo. Por la obediencia de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Por la sangre de Jesucristo. Por medio de la obra de Jesucristo, yo puedo ser justificado siendo justo. Así yo creí.
Luego, mirando la palabra de Dios, hay mucha parte que está saliendo justos, justos, justificados, justos. ¿Ah? Veamos, Romanos capítulo 3, el versículo 24, ¿cómo dice? Romanos capítulo 3, el versículo 23, 24, leo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa que están siendo pecadores porque están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la obra de ser humano. Pero como dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de redención hizo Jesucristo? Hebreos capítulo 9, el versículo 12, él dice que habiendo obtenido eterna redención, dice. ¿Qué clase de redención hizo Jesucristo? Eterna redención en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial. Con su propia sangre limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Hizo la redención eterna. Por eso yo estoy siendo justificados gratuitamente por la gracia de Jesucristo, mediante la redención eterna de Jesucristo. Se ve la letra que apareciendo justificados, la justicia de Dios y justos. Solamente la vista de pecador se ve solamente, no hay justo ni aun uno. Así nomás, tapando todo, siendo ciego. Oh, no hay justo, no hay. Pero cuando aceptan la sangre de Jesucristo, cambiando su corazón, se ve mucha parte. Abraham, su fe fue contada por justicia. Por eso Abraham podía ser justo. No era justo, varón perfecto, anduvo con Dios. Abel podía adquirir el testimonio de Dios de que era justo. Dios le justificó por medio de Hebreos capítulo 11, el versículo 4, sale claramente la fe de Abel. El rey David fue justificado. También profeta Daniel podía escuchar el evangelio pasando 70 semanas. Un día Jesucristo iba a venir, iba a cargar el pecado del mundo, iba a ser crucificado, iba a limpiar todos nuestros pecados. Se terminará todas las iniquidades, aparecerá la justicia eterna de Dios. Así creyó antes de nacer nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, Él fue justificado. Así nosotros estamos aprendiendo, creciendo. Dios quiere bendecir cada uno de los pastores del mundo. ¿Para qué? Para que vivan por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Gracias por su atención. Hasta acá, oremos.